Buenos días. Buenos días. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal ese fin de semana después de la semana cultural? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Eh, Como bien saben, pues estuvimos la semana pasada, bueno, yo estuve la semana pasada bastante ocupado con el tema de la semana cultural. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de las conferencias que se vieron, de los artistas. Les comunico que estas próximas 3 semanas vamos a tener de una a dos conferencias los miércoles con otros invitados que tenemos, ¿de acuerdo? Este miércoles tenemos una conferencia eh, con un artista que se llama Leo Burnett. Entre hoy y mañana hacemos la publicación en los grupos y por email para que acudan a esta conferencia. Realmente algo muy interesante, muy interesante. Entonces están súper invitados a que acudan a esta conferencia que siempre la realizaré yo, se realizará por medio mío, ¿de acuerdo? Y así pues podrán disfrutar de una gran conferencia también dentro de 15 días, o sea, dentro de la próxima semana tenemos una conexión de un artista desde Italia, un colega mío y compañero de Academia de Bellas Artes, que es un animador, gran artista. Entonces también para que no se la pierdan, el miércoles, no este miércoles, sino el miércoles de la próxima semana, el 20 de mayo. Y para la última semana, o sea, la semana 15, dentro
dentro de 3 semanas. Tenemos también otro invitado desde Italia. Él es un escultor, también un colega y amigo, que realiza escultura digital, digital sculpting, y pues también hace impresión 3D por medio de todos sus trabajos, los imprime. Entonces también están súper invitados a esta conferencia para poder ver también cómo se realiza la escultura por medio de robots también, eh, robots, manos robóticas, brazos robóticos que realizan esculturas con altísima precisión sobre mármol. Entonces, bueno, ya les iremos haciendo llegar las invitaciones para conectarse los miércoles, ¿de acuerdo? De todas maneras, pues con el mismo carácter yo grabo las conferencias y luego las subiré a YouTube para que las puedan disfrutar si algunos están en clase, pero pues lo interesante es acudir a estas conferencias para poder preguntar también. En el caso del escultor, pues yo les hago la traducción simultánea, porque pues él no habla español, mientras que el otro artista italiano, el animador, él sí habla español, vivió 3 años en Ecuador, entonces es un español un poco chistoso, pero pues se hace entender bastante bien. Bueno chicos, entonces para hoy vamos a empezar a hablar sobre pixelation, ¿de acuerdo? Para iniciar entonces vamos a ver, les voy a compartir en este momento un pantallazo. Ya aprendí cómo se puede compartir pantallas de YouTube directamente en Google Meet. Listo, ahí estoy compartiendo una pantalla. Entonces tenemos buen audio, no creo que se vea súper fluido, pero bueno, les voy a mostrar un ejemplo de pixelation muy bonito, se llama Her Morning Elegance de Oren Lavie. Entonces estoy compartiendo pantalla, ya todos la tienen ahí, chicos. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Listo, entonces es la pantalla de YouTube. Vamos a darle inicio a esta pixelation, dura 3 minutos 36, como para que se hagan un ejemplo. Esto es una pixelation compleja. Pusieron la cámara en la parte de arriba, o sea, un cenital completo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a darle una ojeadita velozmente. Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream, awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes. Nobody knows. Sun been down for days, a winter melody. She plays, the thunder makes her contemplate. She hears a noise behind the gate, perhaps a letter with a dove, perhaps a stranger she could love. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She
at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes. Nobody knows. Nobody knows. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store where the people are pleasantly strange, and counting her change as she goes. Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Bueno, ¿qué tal, chicos? Es de decir que la pixelation necesita bastante paciencia, bueno, pero no hace falta quién sabe qué cantidad de medios para poder realizar algo realmente bonito, ¿ven? Exacto, bueno. Entonces, en este último corte nos vamos a dedicar un poquito a lo que sería la animación tipo pixelation, también lo que sería la animación con cutout y también con plastilina. ¿Cuánto tiempo dura qué cosa, Lady? ¿El tiempo de animación o hacer una animación así? El video dura 3 minutos 30 segundos. Es cortito, pero tengan en cuenta que pues para un video así, pues primero que todo que hay tanta planificación, ¿cierto? O sea, hay que planificar muy bien todo aquello que se va a realizar. Sí, pero tampoco vean que la fluidez no era el máximo al 100%, ¿cierto? Esto es una pixelation que más o menos está realizada con una que una cantidad de fotogramas al segundo no superior a 10 fotogramas al segundo. O sea, realmente aquí se busca un poco de persistencia del movimiento, ¿cierto? Para la persistencia retiniana, más no se necesita una. Con la pixelation es importantísimo que la fluidez sea al 100%, porque realmente el movimiento nos lo va construyendo también nuestra propia retina. Entonces, eh, voy a mostrarles ahora otros dos ejemplitos, bueno, bastante bonitos. Vamos a ver, aquí tengo preparada otra. Esta, por ejemplo, es una pequeña animación en cutout con recortes de papel. Voy a compartirla. Voy a mostrarles primero varios ejemplitos, ¿de acuerdo? Como para tener también un poquito de, de ejemplos, de inspiración. Listo, ahí estoy compartiendo ahora la pantalla. ¿Qué tal? ¿Si se escucha bien el audio? ¿Qué tal se ve el video? Bueno, listo, no, sí, no sé por qué desde que implementaron esta función ahora los videos se ven como más entrecortados. No sé, bueno, esperemos que Google ajuste rápido eso, pero esperemos que sí. Dime, Geraldine. Ah, eh, para poder ver a ver, se los explico porque es algo realmente sencillo. Voy a interrumpir un momentito esta pestaña, ¿de acuerdo? Y les voy a compartir mi pantalla para que puedan entender. Listo, miren.
Entonces estoy compartiendo ahora toda mi pantalla. Listo, inicié a compartirla. Les explico ahí en un momentito cómo hacerlo. Mira, presten atención. Tengo aquí mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, en donde estás presentando, debo abrir, ¿de acuerdo? Y ahí me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar la opción de presentar una pestaña de Google Chrome, ¿de acuerdo? Entonces, al presentar una pestaña de Google Chrome, yo puedo presentar, sea una pestaña de mi programa, o sea, puedo presentar la pantalla entera como estoy haciendo en este momento, puedo presentar una pestaña de mi programa, o sea, de mi sistema operativo. Por ejemplo, si tengo solamente una pestaña de un programa abierta, entonces le digo que muestre esa pestaña y solo va a compartir la pestaña del programa. De lo contrario, puedo, pero entonces el audio siempre va a salir por los baffles y no va a salir reproduciéndose por el mismo sistema de Google Meet. Entonces me tocaría acercar, como he hecho otras veces, como hice toda la semana cultural, acercar el micrófono a los baffles, y pues yo lo puedo hacer porque tengo una tarjeta de audio externa, entonces uso la interna del computador y pongo el micrófono sobre los baffles y uso la tarjeta interna del computador como salida y la tarjeta de audio externa del computador como entrada, sin que haya problemas. Pero entonces, por ejemplo, para poder compartir, se pueden compartir las pestañas de qué, de Google, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, ahora voy a compartir una de Google Drive y vamos a ver qué tal se ve, a ver si la ven bien. Por ejemplo, acá tengo la serie de Abstract, ¿cierto? Entonces vamos a ver si puedo compartir la ventana de Abstract, la pestaña. Digamos que ahí le doy clic, ven. Esta serie la puse aquí en mi Google Drive. Luego les comparto por los grupos link. Voy a ir cargándola sobre el Google Drive. Les comparto el link para que se la puedan ver si quieren o descargar directamente sobre, pues, en sus computadores. Se las recomiendo, es el primer capítulo de Abstract, es súper interesante, fue la que usamos para el cineforo. Bueno, entonces digamos que aquí ya estoy ya tengo abierta mi dos pestañas, ¿cierto? Entonces digamos que voy a dejar de presentar la pantalla, listo, y ahora le voy a decir presentar ahora y tengo la opción toda la pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome. Entonces, por ejemplo, le digo una pestaña de Chrome y miren, ahí me aparece Abstract, me aparece la pestaña que tengo abierta en el Google Drive, listo, y ahí tengo, les aparece, se ve la pestaña de Google Drive con el título del capítulo, ven. Entonces ahí si le doy play, el audio se escucha perfectamente en interno, reproduce porque está online, entonces el audio se va a reproducir es por medio del mismo Google. Pueden escuchar mi micrófono sin ningún problema y ven, escuchan el audio perfectamente. Entonces cuando tienen que hacer alguna presentación, alguna cosa bien chévere, pueden subir los archivos a Google Drive, listo, y desde Google Drive pueden compartir la pestaña de Chrome estoy tratando de entender algunas cosas y luego pueden elementales. compartir el video en esa ¿Cómo manera, contar tu con el audio historia súper bien. auténticamente? ¿Qué tal? Creo ¿Chévere que el tip antes o de no? que empiece la historia. Con mucho gusto. Bueno, listo, entonces voy a compartir, ven, es chévere. También tengo varios tips así que he estado estudiando, luego se los voy compartiendo, apenas tenga más tiempito. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos haciendo. Eh, Listo, estoy compartiendo aquí otra pestaña de Google Chrome. Entonces es esta animación, ¿de acuerdo? Vamos a verla en un momentito para que se den cuenta y ahorita les muestro otras cositas para que se den cuenta, por ejemplo, hacer animación en cutout, corte de papel. Si ven que aquí tenemos un personajito con recortes en pura cartulina de colores, miren qué bonito y miren esta animacioncita tan sencilla, dura 26 segundos.
Entonces, bueno, entonces es una animación muy sencilla, eh, hecha con recortes de cartulina. Nos permite hacer cosas muy bonitas. Y a ver, aquí tengo otra. Esta es, por ejemplo, hecha con plastilina. Voy a compartirla. Miren, también hecha con plastilina, qué bonita, algo más sencillo. No, esta no es con plastilina, es con vegetales y con frutas. Otra animacioncita muy sencilla, ven, hecha, bueno, esta es mucho más elaborada, prácticamente poniendo, quitando los elementos, sobreponiéndolos de una manera bastante buena. Vamos a ver otra más. Esta es una claymation hecha con plastilina. Bueno, ¿qué tal? Ven, son elementos súper sencillitos. Aquí tenemos otra, hecha siempre con plastilina, miren. ¿Qué tal esa otra? Sencillísima, ven, es simplemente trabajar con la plastilina. Aquí tenemos otra más, miren, Utopía. Sí, exacto, con colores primarios. Miren esta acá, se trabaja sobre figurativo, miren. Entonces, para realizar esos efectos de que saltan las cosas y se mueven así, ¿qué se usa? Uno normalmente usa alambres y los elementos que se ven así volando. ¿Qué hace uno? Pues los tiene sujetados con alambres, ¿cierto? Para que se vean volando y el alambre se ve ahí. Entonces uno sucesivamente, ¿qué hace? Uno hace una fotografía general del fondo sin ningún objeto y luego se hacen las fotografías con los objetos sujetados al alambre cuando están saltando
el alambre uno lo puede pintar de verde, un color que no esté dentro de la escena, y luego sea fácil seleccionarlo en Photoshop. Entonces uno que hace, va abriendo los fotogramas en los cuales quiere borrar ese alambre, los va abriendo en Photoshop, los va borrando, ¿cierto? Y luego, al tener una fotografía del fondo sin absolutamente ningún objeto, pues simplemente la pone de fondo y se realiza, realmente se logra realizar muy velozmente el borrado de los alambres. Si entienden el principio de cómo se haría, ven, ahí por ejemplo ese punto, ahí todo esto está, esos momentos en que se queda así, se hace con alambre, puede ser cualquier tipo de alambre que les permita un poquito de elasticidad, no debe ser tan grueso. Normalmente yo con cuál alambre prefiero trabajar, con ese de las instalaciones eléctricas de la casa, ese que está recubierto de de qué de una especie de plástico, de una goma. ¿Por qué? Porque esos, por ejemplo, vienen en colores que son bastante vivos y uno los puede diferenciar del fondo, entonces nos deja seleccionar y borrarlo fácil. Y aparte de eso, pues al tener ese pedazo de goma, de plástico encima, pues nos permite moldearlo muy bien para poder sujetar los demás elementos. El alambre de contenido, no entiendo de contenido a qué te refieres, Lady. Yo hablo del alambre, por ejemplo, eh, hablo del alambre es para cuando tú tienes, por ejemplo, un elemento que salta y al saltar, eh, ay, se desconectó Lady. El alambre sería prácticamente esos alambres de luz. Ok, no entiendo a qué te refieres cuando dices alambre de contenido. Ah, sí, sí, sí. Sí, el de cobre, ese de las instalaciones eléctricas, venden unos de esos, muy económico, muy delgadito, basta no mucho, o sea, con 1 metro uno tiene ahí para hacer las sujeciones. Entonces, la idea es que cuando uno quiere que el objeto salte, ¿qué hace? Pone una lucecita primero en el fondo, ¿cierto? Con cartulina, se puede, no te preocupes, uno se puede poner y con una cartulina de las que venden en la papelería la pone como fondo y le pone una luz de fondo de relleno atrás para que no quede la sombra. Esta semana les comparto un PDF, de acuerdo, en el cual les doy algunos tips de cómo hacer 3 tipos de animación, que es lo interesante, que aprendan un poquito a tener claros esos conceptos. Animación en stop motion, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Bueno, esto es claymation, es animación con plastilina, pero siempre es fotograma a fotograma. Hago un pequeño movimiento, muevo, o sea, muevo con un pequeño movimiento todo, y luego ¿qué hago? Tomo una foto. Un pequeño movimiento, tomo una foto. Un pequeño movimiento, tomo una foto. Así sucesivamente. Esto es, por ejemplo, este es súper fluido, ¿ven? La fluidez de este quiere decir que esta persona está trabajando con 24 a 25, inclusive hasta 30 fotogramas en un segundo. O sea, quiere decir que en un solo segundo este contiene 25, de 24 a 30 movimientos. Miren qué fluidez, se ve prácticamente sin ningún corte. Depende de la cantidad de cosas que quieran hacer. Yo no les voy a pedir que hagan algo muy largo. O sea, vamos a iniciar por una pixelation. Ahorita vamos a ver una pixelation. Les voy a mostrar paso a paso un poco cómo se hace, ¿de acuerdo? Para que no tengan demasiados problemas y empiecen a tener la dinámica de cómo realizarlas. Estas animaciones las podemos hacer con el teléfono celular. Simplemente es poner el teléfono sin autofocus. Se puede configurar, luego les explico también cómo hacerlo. Sin autofocus, con un balance de blancos único, sin ajustes de exposición automático ni nada de eso. Lo ideal de esto, que es estar encerrado en su habitación con un solo bombillo o con la iluminación que uno quiera ponerle a la animación, ¿cierto? Un poquito de animación así, de iluminación, digamos, controlada, y estar a oscuras solo con las luces con las que se hace la animación. ¿Por qué? Porque normalmente si la hacemos a la luz del día, sabemos que el sol va cambiando y hacer una animación se puede demorar de 5 a 6 a 7 horas, inclusive más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que
al realizarla pues va cambiando las horas del sol y nos va cambiando la iluminación, ¿cierto? Si dependemos del Well, I sol. hope I don't get it now. Una It was touching pixelation me. se hace más fácilmente, drink más lots of water. rápidamente. Ahorita vemos unos guys. ejemplos que Guys. había hecho yo con unos compañeros de I'm ustedes gonna get a hot ya dog. hace un tiempito en What? la escuela, Who's that? ¿de acuerdo? I Y don't les know, muestro just some cómo guy podemos buying a hot realizarlos y dog. cómo It montarlos. costs 1 money. It's a good deal. Uh-oh. I think I... Yep. Oh boy, I got Hey, it. where are you you going? Drink lots of water. That's dangerous. don't think I got a fever. Getting a little close to the ceiling fan. Okay, that's it. Bye. You gotta try one of these hot dogs. Well, I hope you didn't get it from that guy. Oh, well... Bueno, aquí podemos quedarnos toda la mañana viendo cortos de animación. Ven, entonces realmente inclusive con personajes, bueno, ya es que cada uno si quiere más adelante encajarse, encuadrarse dentro de lo que sería el mundo de la animación tradicional, pues tenemos varios elementos. A ver, vamos a ver, aquí tengo otro más. Ahora vamos a ver algo que se hizo en Cutout, de acuerdo, un poquito más complejo, es muy artístico este que les voy a compartir ahora. Es de un artista, Jeff Moore, se llama Solamente un minero, de acuerdo, es hecho con recortes de papel y luego animado. Voy a compartirlo y vamos a ver, dura 3 minutos 48. Bueno, ahí va, chicos. Observen acá que esto se realiza en After Effects. ¿Se acuerdan la cámara virtual para realizar? Ahorita les explico el inicio. His dad was a miner and his granddad was too. There was never much question about what he might do. By the age of 13, he had laid down his pen and become a coal miner and a prince among men. My goal as a young lad from a bright early age was to follow my dear hero down in that cage. Very lights and pit ponies were the stuff of my dreams, never thinking how hard my dad worked at the scene. Only a miner killed under the ground, only a miner, one more was found, killed by accident, no one could tell. Your mining's all over, poor miner, farewell. Dad worked like a Trojan, his money to save, and I'm afraid that he worked himself into his grave. And my schooling was paid for at the cost of his lungs. Dad was an old man at the age of 41. I never will forget how his face lit with pride. When I got my diploma, he was there by my side. And I try to remember him as he was then, a rare moment of joy for a prince among men. Only a miner killed under the ground, only a miner, one more is found, killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor miner, farewell. A gold watch and chain inscribed James Doyle, never seen much reward for a life of such toil. But I keep his lamp burning and his old Union card, and his bones rest here in this sunlit graveyard. My dad was a miner and a
prince among men, well loved by his wife and his family and friends, and his hardship and toil gave me the one chance I had, and generations of slavery died with my dad. Only a miner killed under the ground, only a miner, one boy's found, killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor miner, farewell. Only a miner killed under the ground, only a miner, one boy's found, killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor miner, farewell. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, esta cabe decir una cosa muy interesante que, a ver, cuando se trabaja con materiales tradicionales, cuando me refiero a materiales tradicionales, que es que utilizamos papel, cartulina, todos los materiales que usamos normalmente para trabajar del vivo, ¿cierto? O sea, para dibujar todo esto. Esta animación que hizo este artista, Jeff Moore, lo que hizo fue realizar todos los dibujos, todos los elementos, los recortó como tal, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué hizo? Simplemente los escaneó, los recortó bien en Photoshop y los usó, los escenarios, los personajes, todo, los usó dentro de After Effects. Entonces, al usarlos dentro de After Effects, pues tenemos ¿qué cosa? Tenemos la calidad de los materiales que usamos en vivo, que es muy bonita, las texturas, todos los colores. No es tan frío como o sintético como realizar un vectorial o un 3D o algún elemento así. Lo bonito de la animación tradicional y realizada en stop motion, en claymation, en paper cut, en pixelation es eso, que estamos usando objetos con una calidez, con una manera muy distinta en cuanto a lo que es el resultado de colores, de texturas, como les decía. Entonces nos va a dar esa calidez, esa vida tan distinta a la que nos daría un elemento sintético realizado al 100% en el computador. Entonces, al realizar nosotros unos escenarios, unos personajes, una utilería, objetos, cosas varias, así en recortes de papel, y luego digitalizarlos, los podemos escanear, podemos poner el teléfono muy bien a 90 grados y tomarles fotos con el teléfono. Eso, la animación en este sentido siempre va a ser un poquito compleja, en el sentido que hace falta tiempo, dedicación, ¿de acuerdo? Mucho trabajo, pero después, así sean 15, 20 segundos, el resultado va a ser estupendo. Va a ser una cosa impresionantemente bonita, como todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, al utilizar esos elementos dentro de After, pues podemos simplemente hacerle un rigging, ¿cierto? Ya sabemos cómo hacer un rigging, ¿cierto? Con los puntos de anclaje. Si yo una imagen que he recortado en Photoshop y la importo en After como una misma imagen de Photoshop, como hemos visto, un mismo archivo de Photoshop, tiene su punto de anclaje y yo puedo unir distintas piezas y realizar ¿qué cosa? Un rigging de personajes para hacer un ciclo de caminado, para hacer un vuelo del pájaro como el que vimos al final, o los distintos, o sea, se puede trabajar todos los materiales. Muy distintos a hacer, por ejemplo, claymation o pixelation, ¿cierto? Entonces ahora a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo realicé con algunos compañeros suyos de hace un par de años ya ejercicios de pixelation muy sencillos, y también les muestro varias escenas, las voy montando en After velozmente, de una pixelation más larga que hicimos, que ya se las había mostrado, que se llama el patito de goma. Pero entonces la idea que es que ustedes ya inicien a hacer un ejercicio de pixelation, ¿de acuerdo? Esta semana les dejo en el aula virtual un documento de procedimientos de cómo hacer una pixelation, ¿de acuerdo? Porque realmente es muy sencillo. ¿Cuál es la cosa fundamental cuando se hace una pixelation? Lo que les digo, tener en cuenta la iluminación, ¿cierto? Que si la vamos a hacer de día, hagámosla que tengamos todo bien planificado, qué movimientos vamos a hacer, dónde nos vamos a mover,
porque así si la hacemos, por ejemplo, decimos no, la voy a hacer por la mañana y paramos a mitad de animación y después decidimos volver a continuar a hacerla por la tarde, pues nos va a quedar una luminosidad completamente distinta, ¿ven? Entonces uno planificando muy bien una pixelation se puede hacer inclusive en una hora, realmente realizan una pixelation muy sencilla. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la pantalla entera para que puedan ver un poquito los ejemplos que tengo acá, ¿de acuerdo? ¿Qué tal hasta ahora, chicos? ¿Qué tal les parece? Juan, es necesario que te conectes con tu cuenta institucional porque yo ahorita tomo lista al final de la clase y me va a salir un correo que no es el tuyo institucional, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, conéctate con el tuyo institucional. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Listo, entonces veamos que aquí yo tengo, por ejemplo, una serie de fotografías que se realizaron en la antigua sede de la escuela, en el segundo piso. Aquí tenemos las fotos, miren, estas en total son 83 fotografías. Estas 83 fotografías me van a permitir hacer qué cosa, me van a permitir realizar una animacioncita muy sencilla pero muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso, ¿cuál es? Creamos una carpeta en After Effects, por ejemplo la vamos a llamar Pixelation 1. Ok, ahora tomo las imágenes. Para hacer la pixelation pueden usar su teléfono celular sin ningún problema, chicos. Los teléfonos celulares de hoy en día nos dan muy buenas resoluciones, muy buenos resultados. Entonces miren, tomo estas 83 imágenes y las arrastro dentro de la carpeta pixelation. Ahí se importan. Estas pues tienen unas características bastante altas porque fueron hechas con mi cámara. Miren, son fotografías, bueno, estas no, mentiras, estas yo les bajé el tamaño, pero no obstante, miren, 1920 por 1280, son en Full HD, pero estas yo las había ajustado ya en Photoshop, ¿de acuerdo? Por lo que eran bastante grandes, las imágenes originalmente eran súper grandes, eran de 5000 y pico píxel por 4000 y pico de píxel, mientras que ya las bajé a una resolución menor. Bueno, ya tengo aquí importado dentro de After toda mi secuencia de imágenes. Ahora, ¿qué hago? Simplemente voy a crear una nueva secuencia, una nueva composición. Entonces voy a seleccionar y voy a hacer una, en este caso como tengo el tamaño de la imagen me permite hacerlo en HD porque están, miren las características, están a 1920 por 1280, ¿cierto? Entonces aquí en los ajustes vamos a ver un 1920 por 1080, digámosle aquí 1920, a ver, 1920 1920 por 1080, listo. Píxeles cuadrados y vamos a decirles, por ejemplo, 16 fotogramas al segundo, listo. Vamos a dejar, esto dura muy poquito, esto es súper cortico, vamos a ponerle 20 segundos. Ok, listo, ahí lo tenemos. Y ahora seleccionamos todas nuestras imágenes que están organizadas en orden alfabético o orden descendente ascendente. Mismo trabajo que hemos hecho siempre, arrastramos todas dentro de la línea de tiempo y las arrastramos hasta volverlas de un solo fotograma, ¿cierto? Que queden hechas un solo fotograma. Aquí podemos darnos cuenta que son ligeramente más grandes, ¿cierto? En cuanto a tamaño, miren, acá podemos observar, perdón, podemos observar, medio hipo, podemos observar que son más altas que la composición. Entonces podemos ajustar la composición, por ejemplo, miren, podemos decirle que sea un poquito más alta. Vamos aquí a aumentar, miren cómo ganamos para llenar el total. Listo, ahí ajustamos
Y ahora vamos a nuestra animación, asistente de keyframe, fotograma clave y secuencia de capas. Le decimos OK y miren, tan sencillo como que me quedó al revés porque no las ajusté. OK, entonces deselecciono, le digo que organice por nombre, vuelvo a seleccionar desde arriba hasta abajo, listo, y volvemos acá a animación, asistente de fotograma, secuencia de capa, OK, listo, y aquí tenemos nuestra primera pixelation, miren. ¿Qué tal? Sencillita, ¿cierto? Miren, la volvemos a repetir. Vamos a dejarla hasta el punto en el que acaba. Como no entiendo, Just Lady, como la animación se crea de abajo arriba, o sea, ¿te refieres a esta parte aquí? A estos elementos. No, simplemente tú lo que haces es que le dices primero, los arrastras acá, ¿cierto? Todos, que estén numerados pues en orden, ¿cierto? Y luego le dices acá, mira, simplemente le puedes poner que se organicen como nombre de la capa y seleccionas de aquí desde arriba, ¿cierto? El primero, bajas y con Shift, o sea, mayúsculas apretado, seleccionas el último para que se seleccionen todos. Seleccionas el primero, o sea, el primero desde arriba hasta el último abajo, ¿de acuerdo? Para realizar la secuencia de animación bien. Aquí arrastramos un poquito hasta acá y organicemos esta acá, a ver, listo. Entonces acá miren qué sencillito. Tenemos una primera, ¿cierto? Ahora vamos a crear una segunda, entonces tenemos esta primera composición, ¿cierto? Entonces ahora vamos a crear otra carpeta y le vamos a decir pixelation. Listo, entonces ahora vamos a crear acá de nuevo otra secuencia más, ¿cierto? Vamos a crear otra capa que no puedes ver bien. ¿Cuántos segundos son en total? Pues miran, esta que acabo de hacer en realidad dura, depende de la cantidad que nos dé, yo lo dejé 20 segundos, pero esto nos dura poquito, 5 segundos. Estas 83 fotogramas me dan para 5 segundos, mira. O sea, yo realmente dejo más tiempo del que podría ser, ¿cierto? Hice 20 segundos, pero pues luego se recorta la cantidad de tiempo, porque si lo dejan más cortico, el tiempo de la composición, pues arriesgan a que luego cuando pongan todos en secuencia, pues se les queden por fuera y sea un poquito más difícil ajustarlo, ¿cierto? Entonces aquí pueden entender lo sencillo que es esto, ¿no? Miren, aquí simplemente ¿qué hacía este compañero? Le decía de medio pasito hacia adelante y le tomaban una fotografía, de otro medio pasito hacia adelante le tomaban una fotografía. Entonces ven, y aquí lo mismo, si iba hacia atrás y el otro compañero hacía lo mismo, ¿ven? Ahora vamos a ver la siguiente, que siempre es con este compañero, pero sentado, y nos da un efecto más interesante todavía. Miren, estas 50 elementos, es más cortica, pero también es muy divertida. Esto lo pueden hacer en la casa con la familia, los hermanos, papás, todo lo que quieran, y es muy chévere. Entonces miren, acá dejamos, ya tenemos el tamaño pre-restablecido, 20 segundos,
y miren, selecciono desde la primera hasta la última, arrastro, ¿cierto? Y lo primero que hago cuando arrastro abajo en la línea de tiempo es, con todos seleccionados, desde aquí donde se vuelve el cursor, no es blanco sino que se vuelve dos flechitas negras laterales, es con el que vamos a volver un solo fotograma. Ven, aquí todos ocupan un solo fotograma. Deselecciono, le doy acá al nombre de la capa, ¿cierto? Ahí están organizados y miren, selecciono el primero, voy hasta el último, con mayúscula selecciono, ahí están todos, ven, vengo a animación, asistente fotograma clave y secuencia de capas, le digo ok y listo. Miren, ahí tenemos nuestra animación. Vamos aquí abajo, vamos a ver. Esta dura mucho menos tiempo, pero pues también es chévere. La idea es que podemos hacer varias escenas, ¿cierto? O sea, no hacer una sola. Miren, esta dura menos de 4 segundos, pero miren qué interesante. Ven qué chévere, aquí simplemente es lo mismo. Él estaba sentado sobre un cojín, pues aquí se ven los compañeros que estaban sentados en las escaleras y aquí se ve la sombra de los otros que estaban detrás en la antigua biblioteca y que iban haciendo, pues simplemente no, él estaba quietico así en esa posición para que quedara así. Si ven que él queda ahí quietico nada más, había otro compañero que, que iba jalando el cojín, o sea, se le iba dando vueltas y se iban tomando las fotografías. Aquí habían dos que iban moviéndolo y otro que se escondía corriendo acá detrás. Entonces es hacer un movimiento, esconderse. Miren acá la sombra atrás, la sombra aquí al fondo, se ve que cambia la sombra, ven, y era el compañero que salía corriendo aquí detrás, lo jalaba, ¿cierto? Aquí lo iba jalando, se escondía atrás y tomábamos una foto. Lo jalaba atrás hacia adelante, salía corriendo y ya cuando venía por acá pues venía hacia la cámara, ¿cierto? Y lo mismo aquí, los otros aquí también iban ayudando, entonces iban jalándolo. ¿Por qué? Porque si él se ponía a mover el cojín, a moverse él es súper flaquito, era muy liviano. Si él se ponía a moverse, entonces las manos le hubieran quedado en otra posición, ¿ven? Esos son los pequeños detalles, acuérdense que esos pequeños detalles son los que realmente después hacen lo interesante. Ustedes también lo pueden hacer sentados en la casa, pueden hacerlo así sentados y pues no ponen las manos en una posición así tan compleja de volverla a repetir, sino simplemente ¿qué hacen? Pueden hacer que ponen las manos apoyadas sobre las rodillas y se van arrastrando, ¿cierto? Y otra persona les va tomando la fotografía. Entonces la idea es un movimiento, toman fotografía, un movimiento, toman fotografía, un movimiento, toman fotografía. Lo más interesante es empezar a experimentar con esta, estando de pie, ¿cierto? Porque miren, acá esta pues nos permite... Ven, aquí por ejemplo en esta se descachó y le tomaron la fotografía cuando se estaba moviendo, pero casi ni se nota, ¿ven? Miren, aquí le tomaron la foto así, pero miren, ni se nota cuando hace eso, miren. ¿Ven? Luego, si a esto le activamos, ¿qué cosa? Le activamos el motion blur, ¿cierto? Nuestro motion y famoso motion blur nos va a ayudar un poquito a que sea más fluido, pero pues realmente no es que quede tan entrecortado, ¿cierto? Se ve bastante interesante, o sea, nos da la pixelation. Lo bonito es eso, que quede rústica, que quede un poquito entrecortada y se va a ver súper bonito. Miren, aquí también quedó un compañero que quedó por fuera, miren, había quedado antes, creo, había salido antes. Ah, no, ven, y él lo mismo estaba quieto. Ahora vamos a ver una tercera que teníamos acá. Listo, vamos a buscarla. Esa tercera era esta. Estas son 90 fotografías y es con varios compañeros.
Listo, ahí tenemos las 90 fotografías, creamos una nueva composición. Perfecto. Las arrastramos. Lo mismo, aquí cambiando el icono, nuestro cursor a dos flechitas, las arrastramos hasta volverlas un solo fotograma, de la durada de un solo fotograma, nos acercamos mucho para asegurarnos, alejamos, deseleccionamos todas, le decimos ajustar por nombre de capa, ¿cierto? Seleccionamos la primera, vamos a la última y seleccionamos la última. Perfecto. Entonces yo este semestre tenía la idea de que hiciéramos también algunas pixelation allá en la escuela, mirando yo con ustedes desde arriba, desde el último piso y haciendo abajo algún movimiento bien interesante en el patio, pues hubiera sido lo ideal. Y también trabajar esto, ¿en qué cosa? Trabajarlo en chroma key. Entonces si ustedes por ejemplo tienen la posibilidad de tener un fondo único, por ejemplo blanco o algo así, luego les voy a enseñar cómo se puede hacer para recortar en After la imagen, cómo hacer una máscara, ¿cierto? Entonces por ejemplo si quieren hacer la prueba, inclusive si no quieren un fondo blanco, si tienen alguien que les colabore y por ejemplo que les tome desde una silla, montados en una silla o en alguna manera, les tomen las fotografías, ¿cierto? Y ustedes por ejemplo acostados en el suelo se ponen de medio lado y hacen por ejemplo como un movimiento de que saltaran mucho, ¿cierto? Y luego se recorta la imagen, entonces se podría ver algo tan interesante que parecería que están volando o saltando, y luego al recortarlo en After con nuestra pluma se puede recortar para realizar un recorte bien chévere. Luego se puede crear un fondo, inclusive de una fotografía o algo así, se puede tomar un fondo y ustedes mismos se pueden meter dentro de ese fondo haciendo como que saltan, queda algo bastante chévere. Bueno, vamos a ver aquí, entonces vamos sobre animación, vamos a crear acá nuestra secuencia de capas, listo. Y miren, esta también es muy chistosa, muy bonita porque son todos los compañeros ahí en grupo, sentados en las sillas y lo mismo, se va moviendo cada uno ahí con la silla, miren qué chévere. Ven, y aquí por ejemplo, lo que puede hacer uno es que cuando vienen acá, vean, ellos hacían caras. Entonces a partir de este punto, ¿cierto? Por ejemplo, a partir de acá, podemos seleccionar estos fotogramas, vean, desde aquí hasta aquí, y podemos alargarlos un poquito más. Y luego simplemente vamos cogiendo, miren, y ajustamos para que queden en secuencia otra vez. No son muchos, se puede hacer manualmente. ¿Para qué alargamos? Alargamos de 2 fotogramas para que se vea como un poquito más lento, ¿cierto? O sea, esta es una manera, por ejemplo. A ver, se las muestro. Si no, hay otra manera también muy chévere, ya les muestro cómo se puede hacer también. Entonces, a ver, hagamos esto aquí así para hacer, pues ralentizar un poco el movimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya lo ajustamos y a partir de este punto, miren, vienen acá, se mueven. ¿Ven? Ahí los pusimos más lentos. O simplemente, ¿qué podemos hacer? Le decimos a todo esto deshacer. ¿Cierto? La tenemos aquí igual. Y luego, ¿qué podemos hacer? Podemos decirle a todos estos, aquí en este punto, le podemos decir qué cosa. Le podemos decir que cree una precomposición, ¿cierto? Entonces seleccionamos todos. Desde el primero hasta el último le decimos precomposición,
creamos la precomposición, pero entonces toca ajustarla porque la dejamos con todo el tiempo que teníamos ahí y pues no dura todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a ajustarla al tiempo que sería 509. Entonces vamos a ajustes de la composición. Listo, la dejamos al tiempo que es. Ok, ahí tenemos nuestra precomposición, ¿cierto? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Para hacerla ver más lenta a este punto, miren, a este punto le decimos qué cosa, con ella seleccionada le decimos Control Shift D, ¿cierto? CTRL Shift, o sea, Control mayúsculas, miren acá en edición, está para copiarla, miren. A ver, ¿dónde está? Cortar capa, Control Shift más D. Eso nos permite hacer este cortecito acá, miren, es siempre la misma composición, ¿ven? Ahí la volví a ajustar, pero simplemente nos hace un corte a ese punto. Esta aquí le digo qué cosa, le digo tiempo y le digo entonces ajustar el tiempo, ¿cierto? Y le voy a decir que en vez de un stretch factor de 100 me ponga qué cosa, me ponga por ejemplo 200 y miren, ahora me va a durar 2 segundos ese pedacito, se alargó ahí y ahora se ve más lento, miren a ese punto. Y se logra entender todavía más. Quiero alargarla, miren, tiempo, stretch, 300, 3 segundos, la alargo todavía, entonces miren, llegan acá y se ven ahí todos, ven, que se les vea la cara, sobre todo se vuelve corticas para que se les vea la cara a todos ahí. Podemos inclusive hacerla más despacito. Y que dure 4 segundos, entonces viene aquí, inicia así. ¿Ven? Y se termina la animación. Entonces lo mismo con las otras, si les queremos meter efectos y todo para que quede bien chévere, también podemos hacer precomposiciones, ¿cierto? O sea, aquí puedo hacer una precomposición con todas. Si le queremos meter un efecto, entonces miren, por ejemplo acá le decimos, seleccionamos todas, le decimos precomposición. Listo. La ajustamos, ¿no? Porque se me olvidó cambiar el tiempo que dura, entonces esta dura por ejemplo hasta 301, entonces composición, ajustes, le decimos 301, ok, y ahí tenemos la animación. Entonces por ejemplo con esta ya tengo acá en la composición 2 tengo la que acabo de crear, la precomposición, que es la Pixelation 2 Pre, ¿cierto? Entonces tengo esa precomposición. ¿Y qué hago? Puedo ir a poner efectos, por ejemplo. Podemos ir y decirle entonces, veamos, Magic Bullet Frames. Le podemos aplicar esta, por ejemplo. Y Feel Smooth. Pero bueno, esta no aplica para esto. Vamos a aplicarle otra, por ejemplo. Bueno, es que de efecto les podemos poner de todo. Light Sweep, miren. Aquí tenemos lucecitas. Podemos ponerle una luz. Podemos ponerle de todo lo que queramos. Light Rays, miren. Tenemos esta esferita de luz. Uy, me equivoqué. Listo. Que se mueve por todo lado. Podemos ponerle efectos de todo, por ejemplo en simulación tenemos rainfall y hacemos que esté lloviendo, miren, tenemos ese efecto que es lluvia, rainfall, y tenemos un efectico de lluvia. Podemos hacer que nieve,
aquí no se nota mucho, vamos a ponerle a otro color. Estos efectos, bueno, ahí está nevando, vamos a hacerlos más gruesos, más todavía, profundidad de escena, listo, miren, ahí tenemos copitos de nieve, está nevando. De efectos podemos aplicar de todo, pero lo chévere en la pixelation realmente es trabajar con los colores, ¿cierto? Miren, acá tenemos un Stardust Burst, neblina, esto es el generador, tenemos las burbujitas, este no. Bueno, aquí luego vamos viendo un poco los colores. Bueno, entonces la idea principal es trabajar esto. Luego podemos cambiar colores y ajustarlo, ¿cierto? Por ejemplo, Channel Mixer para ajustar colores y cambiar colores en alguna manera de nuestra animación. También tenemos un Posterize. Este nos permite posterizar y que se vea de una manera distinta, ¿cierto? Un poquito más interesante. Tenemos Posterize Time, que nos permite posterizar el tiempo. Tenemos algunos looks bastante interesantes y bueno, cosas así bastante chéveres que podemos agregar. Cartoon, tenemos acá tipo cartoon, miren, este viene predefinido desde After, lo que pasa es que este ya nos demora un poquito más, pero podemos volver como una especie de cartoon nuestra composición. Miren, aquí aumentamos los detalles, ajustamos, y podemos ajustar. Miren qué tal, chévere, ¿cierto? Esta. ¿Sí van viendo todo, chicos? Por ejemplo, acá le damos relleno o simplemente solo relleno. Aumentamos, miren, el relleno. Se vea todavía más cartoon, miren. Le decimos también Fill and Edge. Este es un efecto que After trae instalado, ¿de acuerdo? Pero pues es un poquito pesadito para los computadores. Yo aquí en este momento pues lo estoy viendo en qué cosa, miren, lo estoy viendo como en un boceto rápido para que poder apreciar la velocidad bien, ¿cierto? Si lo pongo ya en adaptativo normal, pues se va a demorar mucho, miren. Bueno, un minutico en poder verlo en manera fluida. Aquí por ejemplo entonces le damos más grosor, podemos ajustar cada cosa. Ven, tenemos qué cosa, en este por ejemplo tenemos fill, que es relleno, y edge, que son los bordes. Podemos tener los dos o uno solo. Si le digo solamente los bordes, miren, me quita el color y me da una captura solamente de los bordes. Miren, puedo aumentar los bordes y me queda algo súper bonito. Entonces podemos hacer algo súper chévere. Puedo hacer más grueso, menos grueso el borde, miren. Entonces menos grueso,
¿Qué sucede? Me va a venir más definido, ¿cierto? Miren, mucho más definido. Vean ahí, se ve súper bonito. Suavizado, miren, puedo suavizar. Ya demasiado suavizado, pues se va y se pierde. Ok, miren, y ahí lo tenemos. Dime, Joel. Joel. ¿Quieres ver la tarjeta del PC? Bueno, eso es muy fácil, miren. Para poder saber qué tarjeta tenemos, ¿tienes un fijo o un portátil? Bueno, lo mismo, le das clic derecho sobre el escritorio y le dices acá configuración, o mira, si es un Nvidia debe tener el panel de control de Nvidia, ¿cierto? Y te va a decir acá la configuración que tienes. De lo contrario, información del sistema, ¿cierto? Y te va a decir los elementos que tienes, ¿de acuerdo? Entonces tú, por ejemplo, aquí le puedes decir configuración de pantalla, pero no, esta no va a ser. Espera porque, a ver, es que en Windows 10, espera un segundito que me acuerdo, en Windows 10, ¿tienes Windows 10? Listo, entonces espera, no me acuerdo si es aquí buscando. Información del sistema, sí, si tú le das acá información del sistema, ¿cierto? Entonces vas a tener aquí todos los componentes, mira. Y vas a poder ver todo lo que tienes. Pantalla. ¿Ves? Y aquí te va a decir, por ejemplo, la tarjeta que tienes. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, ¿se han entendido entonces hasta ahora todas las cositas que se pueden realizar en ese sentido de la pixelation? Entonces la idea es que hagamos ahora, iniciando una pixelation, algo sencillito. ¿De acuerdo? ¿Están? Para la próxima semana tienen lista una pixelation. ¿Les va? Es fácil, es hacerla con el teléfono celular. Entre dos personas es mucho más sencillo. Simplemente es armarse de paciencia. Y en una horita logran sacar una pixelation sencilla. Inclusive pueden hacer pruebas. Porque les parece muy difícil o qué pasa. No se le miden. Entonces podemos probar a hacer algo sencillo, chicos. Un primer ejercicio para que se den cuenta que no es así de complejo como parece. Entonces podemos probar qué cosa. Buscando alguna manera de poner el teléfono celular soportando bien. Bueno, pues hacemos un primer ejercicio soportando bien el teléfono sobre alguna base, sobre alguna cosa que esté fijo, ¿cierto? Exacto, eso les iba a decir. Entonces si quieren hacerla con plastilina, sí, o sea, les doy las posibilidades. O sea, si quieren hacerla con plastilina, si quieren hacerla con recortes de papel, si quieren hacerla con personas, con objetos, con lo que quieran. Lo ideal es que, por ejemplo, pueden empezar cogiendo el escritorio de cada uno de ustedes, ¿cierto?
y empezar a mover alguna cosa sobre el escritorio, pasitos pequeños, o sea, hagan de cuenta que cojan una regla, ¿cierto? Y marquen con un rapidógrafo o algo, o un plumaster o algo que puedan borrar encima del escritorio y tracen un recorrido, ¿cierto? O sea, un compás y hacen una parte redonda, entonces hagan movimientos que el objeto no se mueva más de 1 centímetro por cada fotografía. Lo mueven 1 centímetro, toman una fotografía, lo mueven 1 centímetro, toman una fotografía, lo mueven 1 centímetro, toman una fotografía, y así lo hacen hacer varios movimientos distintos, pero moviéndolo de centímetro en centímetro. Y luego ponen las fotografías, las descargan en el computador desde el teléfono, basta conectar los que tengan Windows, conectan el teléfono al computador con el cable USB, le dicen simplemente cuando lo conectan transferir archivos desde puerto USB, y en una carpeta ponen las fotos. Los que tengan Mac pues simplemente instalan Android File Transfer, que se encuentra en internet gratuito, de acuerdo, y una vez que lo tengan en After pues vemos los resultados, qué tal, de acuerdo. No los veo muy optimistas. Eso, hacemos una primera experimentación. Cuando se den cuenta, haciendo algo pequeñito que realmente es sencillo, se van a dar cuenta que luego hacerlo con personas, basta en media horita decirle a alguien en la casa que, por ejemplo, en el pasillo de la casa se mueva un pasito, le toman una foto, se mueve otro pasito, le toman una foto, y así. Pero hagamos un primer ejercicio entonces sobre lo que sería el escritorio de cada uno, o sobre una mesa con una lamparita. Si por ejemplo tienen una sola lámpara, y si tienen plastilina, si tienen un juguetico, alguna cosa así, hagan que se vea la sombra. No vayan a utilizar superficies de vidrio que reflejen, porque la luz les va a quedar rara, pero que se vea la sombra proyectada, y van a ver qué bonito luego cuando tienen todas las fotos, cómo van a ser esos pequeños detalles el resultado interesante de la animación. Yo esta semana les hago ese documento de cómo proceder y con varias ideas, ¿de acuerdo? Para que puedan verlo. Bueno, entonces, ¿qué tal, chicos? Hasta ahora, ¿qué tal con esto? ¿Sí entendieron? ¿Sí les gustó? Entonces la idea es que de todas maneras después del parcial del tercer corte hacemos una clasecita o dos de reposición, ¿de acuerdo? Yo les regalo una clasecita más, hacemos la reposición que tenemos que hacer, pero yo les regalo otra clasecita más, donde ¿qué hacemos? Hacemos el seguimiento, el seguimiento de movimiento, el tracker. ¿Se acuerdan que yo les contaba de cómo hacer en un video un tracking? Esto requiere un poquito más de potencia en el computador, pero lo usamos, y de todas maneras les hago algunos ejemplos de animación y cómo mezclar cosas dentro de After para poder hacer una animación bien bonita. La idea es que ustedes puedan hacer tipo, por ejemplo, puedan mezclar al final como último trabajo una pequeña pixelation o claymation o algo así, con una animación hecha con algún vectorial de Illustrator, ¿cierto? O si me quieren presentar una buena animación hecha solo en Illustrator y animada en After, pues también es súper chévere, pero sería bonito que usaran algo de pixelation, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es iniciar por pasos, y lo importante es iniciar pues haciendo primero una pixelation muy suavecita, un ejercicio, algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues yo creo que por hoy podemos ya concluir nuestra clase. Espero que les haya gustado mucho. Yo creo que la próxima semana, o apenas tenga un poco de tiempo, subo también todas las conferencias que hemos tenido esta semana cultural, ¿de acuerdo? Yo las grabé aquí en mi compu, como siempre hago, como hago con las clases, y las subo. Muchas gracias, Joel. Recuerden que el miércoles ya tengo aquí la pieza, ahora en un momentito se las comparto, es más, la voy a compartir ya tengo la pieza gráfica de nuestro conferencista de este miércoles. Les aconsejo vivamente asistir, chicos, porque de verdad que realmente estas conferencias son con personas, artistas, gente importante, que tanto yo como Ricardo, bueno, tanto Ricardo como yo estamos consiguiendo, el profe Ricardo está consiguiendo, yo también estoy consiguiendo. Muchos de estos son colegas míos, artistas de Italia, de Alemania, de Francia, de España, que nos van a dictar conferencias, sea a lo largo de lo que nos quedan de estas semanas como en el próximo semestre,
Entonces no se las pierdan porque tener la oportunidad de también hablar con, eh, poder hablar con gente, con artistas que ya tienen mucha experiencia y que tienen otros puntos de vista, pues es bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, nos vemos el próximo lunes. Yo les envío al grupo, digo, a la aula virtual, pues el tema de, ¿de qué? El PDF de los ejercicios, ¿de acuerdo? Ah, Geraldine. Bueno, yo sinceramente chicos, pues lamento que este semestre nos haya tocado hacer así todo virtual. Eh, Hubiera sido muy bonito, pero aspiro que de todas maneras, dentro de un proyecto que estamos realizando, y les hago este anuncio, seguramente próximamente abriré un semillero de investigación aquí en Girardot porque estamos creando un proyecto de investigación junto a Ricardo y con el profe Leo Durán, el que hizo la conferencia del lobito en 3D. Estamos creando un proyecto de investigación para realizar en la Escuela de Artes y Letras una escuela de animación. Entonces, sé que muchos de ustedes se van a sumar a ese semillero. Sé que muchos de ustedes les va a interesar sumarse al grupo Sepia que tenemos acá en Girardot, que también está, pues está en Bogotá. Y, por ejemplo, Polo Verde, el artista que se conectó desde Perú, pertenece a Sepia Perú. Ricardo ha expandido ya Sepia hasta Perú y esperamos expandirlo más allá del Atlántico también. Entonces la idea es pues que logremos empezar a hacer también actividades extra clase, ¿de acuerdo? Para empezar a producir materiales, hacer trabajos en grupo, hacer una cantidad de cosas. Entonces, que termine el semestre no quiere decir que termine la actividad en el tema de animación, porque yo seguiré dictando conferencias a las cuales me gustaría muchísimo que todos ustedes asistan. Entonces, y que empiecen a formar parte, sea del semillero o del grupo Sepia, para empezar a realizar trabajos de animación, un montón de material, de cosas muy interesantes para más adelante también poderlas enviar a concursos. Yo sé que muchos de ustedes, por no decir todos, porque son todos, tienen un gran potencial. Entonces está esperando ahí para salir todo ese potencial, toda esa creatividad y poderla aplicar por medio de técnicas. Poco a poco les voy a ir dejando un poco más de material para que ustedes puedan ir realizando cosas a nivel personal, sin los afanes de tener que hacer un material para un examen, sino como búsqueda e investigación propia de las propias capacidades y creatividad que ustedes tienen aplicándola a las técnicas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por el cumplido, Geraldine. eh, Todo lo que hacemos pues es con muchísimo afecto y cariño hacia ustedes, enseñándoles lo que sabemos hacer, esperando que en un futuro puedan ustedes también aplicarlo para sus mundos y para sus vidas profesionales. Entonces chicos, nos vemos el próximo lunes, espero les haya gustado la clase y bueno, ánimos con esa pixelation, con esa pequeña animación. Yo sé que todos tienen esas capacidades, con el telefonito lo podemos hacer, algo sencillo, ¿de acuerdo? No se preocupen, haciendo es que se va aprendiendo poco a poco, experimenten sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita les comparto por el grupo la conferencia con este señor que se llama, se me perdió aquí, Leo Burnett, ok. Bueno, es Santiago Lozada, pero sería el director creativo de Leo Burnett, ¿de acuerdo? Es el miércoles 13 de mayo a las 3 p.m. Ahorita es más, les voy a enviar ya mismo por el grupo de WhatsApp la conferencia. Listo. Ahí llegó. Bueno chicos, entonces nos vemos el próximo lunes. Un abrazo muy grande, que tengan un feliz inicio de semana. Chao a todos.